Buenas noches y bienvenidos a este diario Vinx de hoy, martes y 13 del mes de marzo, en el cual vamos a hablar de una efeméride que se cumple este año 2018. En 1918 pasaron cosas muy importantes, como el final de la Primera Guerra Mundial y la fundación del Racing de Mieres. Como decimos, este año, 2018, se celebra el centenario del caudal deportivo y para eso tenemos aquí con nosotros en el plató de Diario Vinx a dos de los representantes de la comisión del centenario. Bienvenidos, Tino y Luis. Luis, tú eres el presidente de la propia comisión. Bueno, un poco presidente coordinador de esta comisión del centenario que está celebrando el caudal deportivo. Y digo está celebrando porque, aunque la fecha, como tú bien dices, es julio del 2018, nosotros ya empezamos en septiembre ya a movernos un poco porque lo requiere, ¿no? El centenario de un equipo, como pasa en todos los equipos, como pasó en algunos asturianos, que también son centenarios, y otros equipos nacionales, pues empiezan a hacer diferentes actividades para dar, digamos, que sea un hecho importante, un hito importante en la historia de un club. 100 años, casi nada, como bien decían muchos, hubo sinsabores, hubo lloros, alegrías, hubo de todo en 100 años. Hace unos meses también aquí en Diario Vinx, Tino, estuvimos grabando en el Hermano Santuña, estuviste con nosotros, estuvimos de aquella con Paco, con Armando Invernón, y comentábamos que, bueno, yo soy de Mieres, hay a veces pocas cosas a las que sentís orgulloso de Mieres en los últimos 100 años, tanto como el caudal deportivo, ¿no? Que es como un emblema, es como un embajador de Mieres en el mundo. Debería ser así, debería ser un referente, lo que hablamos, 100 años, pocas entidades, pocos clubes consiguen llegar y también llegar en la situación en la que se llega, que no se llegó a desaparecer nunca, se pasó por malos momentos, como en todos los sitios. Pero bueno, con trabajo de gente, muchas de las cosas también que no se ven, gente como Luis, que trabaja desinteresadamente, también para descargar un poco a lo que es la directiva, que ya bastante tiene con el día a día, que meterse también en estos temas. Es algo, debería haber sido algo increíble este año en Mieres, cosa que, bueno, todavía estamos a tiempo de que sea de mejorarlo, sí. A ver, todavía queda año, acabamos de empezar, queda todo el año 2018 y al final, si enlazas esta temporada con la que viene, 18-19, hay un proceso electoral, que esperemos que llegue gente nueva que aporte ideas y el caudal siempre estará por encima. El fútbol, que está, digamos, alejado de los grandes focos, del profesionalismo, de los contratos televisivos, tiene siempre problemas, evidentemente, de cuadrar cuentas, de número de socios, de seguimiento, porque al final el fútbol, digamos, de los grandes focos se lo lleva a veces todo, y eso también es un problema que no solamente al caudal, sino a muchos equipos de segunda B y tercera en España le sucede, claro. Sí, eso, o sea, quitas las dos partes profesionales, los 4 o 5 grandes equipos que puede haber en la segunda B, y de ahí hacia abajo a sufrir. Y lo sabes, cuadra horarios, partidos, como el club tenga cantera, ya ni te cuento. O sea, la coordinación a nivel... Tiene un mérito increíble todos los directivos de equipos como el caudal deportivo, incluso categorías inferiores, el trabajo que hacéis muchas veces desinteresadamente. Luis, empezando un poco por la historia del caudal, sí. ¿Cómo fue aquella decisión en el verano o incluso en la primavera del año 1918 en la cual 3 promotores de lo que fue al final el Racing de Mieres tuvieron que decidir un poco el nombre del club y este tipo de decisiones, ¿no? Con los colores y bueno, yo creo que como ocurriría en casi todos los clubs, pues en aquellos años, principios del siglo XX, pues había algunos que se dedicaban a dar patadas a un balón. Realmente no había ni campo, ni había reglas, y simplemente era pues un divertimento. No era, en aquel momento no se entendía como un deporte, el fútbol, ¿no? Era un divertimento. Entonces, bueno, pues había algunos en Mieres que empezaron a dar patadas a un balón, ¿no? Pero llegó un momento en que, claro, esas patadas al balón, se sabía que había equipos ya a nivel nacional, que había un reglamento, que entonces... Pues alguien desde Madrid, vino concretamente Sampil, creo que fue, vino de Madrid y trajo un reglamento. Entonces, con ese reglamento, pues ya se hicieron, digamos, las bases de lo que iba a ser un equipo de fútbol, ¿no? Un reglamento porque tenía que tener unas reglas, un equipo, y a partir de ahí, como bien dices y dijimos, en julio de 1918 se forma el Racing de Mieres. Quiero decir el Racing porque en principio no fue caudal deportivo, aunque sí tengo noticias de que tenía un equipo a modo de más pequeño que llamaban el caudal de aquella, antes del 1918. Podría comentar que... incluso un Sporting, había un Sporting, ¿no? Sabes que las palabras inglesas, el fútbol procede de Inglaterra, entonces...
De hecho, creo que los nombres originales que los que se barajó para el Racing, creo que era Racing, el Sporting anterior, había el Athletic Club y el Mieres Fútbol Club, que supongo que sea fútbol en inglés, ¿no? Eso fue lo que anglófona. realmente fue la semilla del club, como tú bien dices, y creo que para escoger el nombre, eran unos cuantos, pues decidieron poner en un papel el nombre de cada uno y lo pusieron en la boina de un señor que estaba allí. Sí. Y entonces, bueno, pues con la mano eligieron el nombre y salió las el del famosas bolas calientes de los sorteos de la Champions, pero en una boina. Salió el Racing de Mieres, ¿no? Pero yo creo, además, creo que la boina, yo por lo que leí, ¿sabes? Porque yo no lo vi desde el 18, claro, era de Teodoro Pravia, un mierense, y bueno, pues fue el que, digamos, fue la boina inocente. La boina. También, además de aquella, había muchos equipos a lo mejor que no estaban ni federados en Mieres, que jugaban, me parece que el Fortuna, que jugaba en Oñón, que había, en muchas zonas de Mieres había equipos y había mucha afición, había como un germen, ¿no?, del fútbol en la cuenca. Sí, esos equipos que había concretamente eran unos cuantos, pero yo creo que surgieron más adelante. ¿Sabes? Más en los años 20. Igual, sí, más adelante, 20, 24... sobre el 30, ¿por qué? Porque la afición fue creciendo al fútbol, ¿no? Entonces, claro, el que quería jugar, todos no podían jugar en el equipo, entonces se iban formando en los barrios, había muchos torneos de barrios, e incluso en esas primeras épocas lo que más se jugaba era cuando había partidos, digamos, de índole comarcal o de índole regional, y era motivado en las fiestas, ¿no? Sí. Sabemos en Mieres, por ejemplo, San Juan, el Carmen en la Villa, entonces siempre había partidos contra equipos, por ejemplo, de Sama, de Gijón, de Oviedo, donde, bueno, pues podían hacer... ¿Y dónde eran los terrenos de juego? Porque terrenos de juego aquella no había. Entonces, pues como comprenderás, Mieres no era como ahora. Sí. Entonces había el río, y parte del río tenía mucha pradera alrededor, y entonces era ahí prácticamente donde se jugaba. La parte, ¿no? digamos, más llana, evidentemente. En la zona de la Villa, concretamente, era el primer campo de que se hablaba, el Yusu, concretamente. Luego ya se pasó a una zona cercana al Batán, donde pasaban las vías al lado del río San Juan, y pues como todos sabemos, llegó el emblemático campo de las Moreras, ¿no? Que duró muchos años y luego hablaremos de él, pero fue una época gloriosa del Caudal. Sí, así fue evolucionando el fútbol. Fue muy importante también en los primeros años la implicación de la fábrica de Mieres, ¿no? También un poco pues apoyando económica, incluso creo que fichaban jugadores que lo iban a trabajar a la fábrica, ¿no? Que había como una especie de acuerdo como la PSV de Eindhoven con la Philips, algo de Mira, esto, te ¿no? digo que entre los fundadores del club estaba Jerónimo Ibrán, que era ingeniero de la fábrica de Mieres, y el primer presidente, yo creo que era o sobrín de tal, un familiar directo, porque se apellidaba Ibrán, ese fue el primer presidente del Caudal Deportivo. Pero lo que tú dices, lógicamente, el Caudal, al tener al lado la fábrica de Mieres, llegaban jugadores y de aquella el fútbol era amateur, pero al Caudal yo recuerdo, por lo que leí, que incluso en algún torneo le suspendieron porque tenía jugadores que cobraban. Y esto era motivado por eso, porque trabajaban en la tal y venía gente de fuera a jugar a Mieres. No, es casi al revés. Quiero decir que, por eso te digo que sancionaban a jugadores, porque el fútbol en principio, a las categorías de los que hablamos, debería ser amateur. Recordamos que cuando se inició el Caudal empezó en segunda regional, con los equipos que había. Luego ya ascendió a la primera regional y no sé si fue hasta el año, no sé si fue el año 46, cuando el Caudal subió a tercera división. Hasta entonces estaba en regional. Por el camino también, Tino, hubo el cambio de la denominación por una normativa nacional que impedía los nombres con reminiscencias inglesas, con lo cual hubo que cambiarle a un nombre, digamos, nacional, ¿no? Claro, sí, fue así. Todos lo sabemos, que los clubs en una época llegaron y dijeron no se puede utilizar el famoso anglicismo, y entonces pasamos, hay que eliminarlo, entonces, pues, vuelta a los estatutos, se elimina el Racing de Mieres y pasa a ser denominado Caudal Deportivo. El Caudal Deportivo de Mieres. Sí, concretamente, creo que la fecha, yo la tenía por ahí, me parece que era en el año 1941, que por cierto, ya que estamos aquí en Oviedo, en esa fecha se produjo el fichaje de un gran jugador del Real Oviedo, Goyín, concretamente, que formó parte de la delantera eléctrica, y además yo tenía el dato que me parece que de aquella fueron 35.000 pesetas. Que ya era un dinero. El fichaje que tuvo que pagar el Oviedo al Caudal Deportivo. Barato, porque ya sabes que Goyín realmente fue un jugador extraordinario. Aquí en Oviedo lo saben, ¿no? Porque venían jugadores y nadie los sacaba de la titularidad. Él demostraba con Lángara, con impresionante. Luego fue también entrenador de varios equipos en Mieres, ¿no?
tanto del Caudal, del Turón, también fue entrenador. En fin, que fue todo un grande del fútbol asturiano. Estamos hablando de la historia del Caudal Deportivo. Tenemos por ahí también unas imágenes que iremos viendo. La primera de ellas es del Racing de Mieres. Parece una equipación que además creo que los colores se decidieron por ser los mismos que el Arenas de Guecho, que era un equipo que había sido campeón de Copa de España, un equipo mítico de los años, principios del siglo XX, un equipo que era un poco el espejo, ¿no? Una ciudad también industrial y que también tenía unas cosas... Justamente jugamos todavía hace unos días en Arenas, ¿no? Y recordaban que se fundó en el año 1909 el Arenas, ¿no? Sí. Pero que resulta que fue campeón de la Copa del Rey, casi nada, y varias veces finalista, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Caudal se miraba en esto, los vascos fueron unos adelantados también en el fútbol, ¿no? Incluso habla gente, bueno, de los equipos vascos como ahora, ¿no? Para el fútbol fue más adelante que en Asturias. Otro de los rivales que habéis tenido hace apenas unos días, el Real Unión de Irún, fue campeón también de Copa, un equipo con internacionales, con René Petit, la primera estrella del fútbol nacional. Bueno, por adelantarte un poco, cuando, bueno, antes en la previa que charlábamos un poco, que cuando había, bueno, yo había ido al campo del Caudal de chavalín, de neno, ¿no? Una palabra, ¿no? Y te cuento cómo íbamos por una puerta que había donde estaba el marcador, una torreta que había, por esa puerta íbamos los más pequeños y llenábamos allí. Y de los primeros partidos que tengo más recuerdo yo, fue una promoción que hubo de ascenso a segunda división, el Caudal había quedado campeón de tercera división, y nos enfrentamos en la primera eliminatoria al Lloret de Mar, al que eliminamos, pero luego vino el Irún. Lo ganamos aquí 1-0. Allí en el Estadio Gal en Irún quedamos también, perdimos 1-0. Entonces hubo un partido de desempate. Se jugó en Burgos, perdimos 3-0. O sea, pero de ese partido tengo un recuerdo, porque hubo un jugador extraordinario después, que fue internacional, jugador del Atlético de Madrid, y que después fue... José Luis Gárate. No, Irureta Goyena. Ah, Irureta Goyena. Irureta, sabes que fue prácticamente uno de los entrenadores mejores que tuvo el Real Oviedo. Pero Irureta, en aquel partido, se llamaba Irureta Goyena. Claro. Y de aquello yo me acordé del nombre, que era un nombre tal, pero luego, mira, lo que da las vueltas el fútbol, que llegó a ser un gran jugador. Estamos hablando de una época en la cual no había segunda B, entonces, claro, de segunda pasabas a tercera, entonces, exacto. Había por ejemplo, el Caudal Deportivo, luego volvemos a la época gloriosa, años 50, en segunda división, o en su momento el Unión Popular de Langreo y tal, que también estuvo luchando en segunda división con grandes equipos que ahora todos conocemos como tradicionales de primera, como Valladolid, el Osasuna, Las Palmas, pero que de aquella eran rivales de los equipos de las cuencas y que muchas veces venían aquí a perder. Sí, eso era la época gloriosa, como tú bien decías, que podíamos parar un poco en ella, la más esplendorosa porque el Caudal estuvo 7 años en segunda división. En aquella época había dos grupos de segunda división, era el grupo norte y el grupo sur, y yo, por ejemplo, cuando estoy en Gijón, para valorar un poco lo que era el Caudal, indudablemente no se puede comparar al Sporting de Gijón, que también es un equipo centenario. Pero sí recuerdo que en una temporada, concretamente la 55-56, quedamos por delante del Sporting de Gijón, en segunda división. Yo siempre lo digo, la gente, bueno, es que eso eran otros tiempos, ¿no? Pero hay que reconocer que en aquella época, pues bueno, pues Mieres tenía una población, digamos, mayor, tenía el apoyo de Fábrica Mieres, que hacía los socios que trabajaban allí, se hacían socios, y luego había un descuento de lo que era el recibo correspondiente en la nómina de Fábrica de Mieres, era una forma de coger socios, y digamos que estaba en ebullición, ¿no? Tenemos por ahí algunas de las imágenes históricas. Teníamos la primera de la alineación del Racing de Mieres en los primeros tiempos. Luego tenemos algunas ya de los años finales de los 40, de los años 50. Hay por ahí también una de las primeras. Es un partido histórico en el Hermano Santuña, un 3-2 contra el Real Oviedo en segunda división. Sí, eso ya... Mira, ahí vemos la imagen. Mira, esa imagen, además, 56. forma parte, yo lo tengo por aquí, de uno de los carteles, porque estos carteles que tenemos aquí sobre la mesa, pues es un ciclo de conferencias que estamos haciendo, un ciclo de charlas coloquio, y entonces, bueno, estamos hablando un poco de distintas de los épocas, hitos, ¿no? De la historia del Caudal. Eso. Entonces, uno de los temas fue el Caudal de leyenda, que fueron 6 años en segunda división. Y concretamente, en el año 56, ahí vemos el estadio Hermano Santuña. Realmente dirá, pero bueno, ¿qué estadio es ese? Yo creo que las crónicas de los que estuvieron en el partido hablaban de 15.000 espectadores. Se hablaba de varios miles de obetenses que se fueron a Mieres,
porque era un partido que se jugaba mucho, tanto el Oviedo como el Caudal, porque el Caudal estaba en posiciones de ascenso a Primera División y el Real Oviedo igual. Y entonces, en este partido, 15.000 personas. Una cosa curiosa, como ves en el estadio, prácticamente todo el mundo de gabardina. De gabardina, ¿no? sí, Y una cosa curiosa que también me hace gracia cuando veo las fotos, es que antes la mayoría de gente, las personas más, bueno, ya de edad, iban todas de corbata y traje. La gente se mudaba para ir al fútbol. O sea, eran los domingos, había que poner el traje y ya ves que estaban de gabardina porque era febrero, claro. Y ese fue un partido pues inmenso, ¿no? Fue inmenso porque... Hay una famosa foto, que no la he visto, no la he encontrado para ponerla hoy aquí, que era una pancarta de la afición del Caudal que decía: la ciudad de Mieres saluda al pueblo de Oviedo, me parece, ¿no? O a la villa de Oviedo. Que era también, había como una rivalidad que hoy en día parece imposible, pero de aquella era muy... Es que había muchas... Mira, yo te cuento anécdotas, estos son anécdotas, no quiero tampoco que salgan mucho de aquí, de nuestro ámbito. Pero sí me contaba un amigo que de aquella era un chiquillo, ¿no? Y entonces el viaje de los obetenses a Mieres fue a través del Vasco, concretamente, y por carretera. Y entonces cuando pasaban a la altura de la Rebollada, pasaban tantos coches, había los chavales de ahí de Rebollada que tiraban una piedra cuando pasaban los aficionados del Oviedo. Pero bueno, son cosinas de... Él me lo contó, que era verdad que se acordaba de ese detalle. Pero lo más importante de esta historia, de este partido, fue sin duda cómo fue el resultado, ¿no? Un resultado donde la primera parte el Real Oviedo ganaba por 2-0, un gol de penalti y otro gol de... tenía yo el nombre, no sé si era Aloy, me parece que era. Sí, Aloy era uno delantero del Oviedo. Fue el segundo gol de ellos. Pero después el Caudal, a pesar de tener un lesionado, porque antes... De aquella no había cambios. No. Claro. Eso lo sabe la gente que de aquella época que no había cambios. Entonces, el que jugaba lesionado era un defensa y tuvo que ponerse de atacante. Lógicamente, de defensa el no podía estar. famoso gol del cojo, ¿no? Y entonces él hizo varios centros, el Caudal consiguió empatar y cuando ya estaban ya en el final del partido prácticamente, la gente, como bueno, la foto se veía, estaba la Guardia Civil rodeando la línea, la gente estaba sobre la línea, en la pista de ceniza que había, que por cierto, ya que hablamos del hermano Santuña, inaugurado concretamente cuando el Caudal debutó en Segunda División, o sea, menú debut 51-52, año 51 se inaugura el hermano Santuña con una pista de ceniza, donde, para que lo sepan muchos, ya que estamos en un ámbito deportivo, se celebraron criterios internacionales de ciclismo. Ahí estuvieron campeones, estuvieron por ahí Bamontes, estuvieron Charlie Gaulle, hubo, bueno, en los años 50 el ciclismo en Mieres también era un deporte que arrasaba. Y incluso hubo final de la Vuelta Ciclista a España. En la pista de ceniza. En la pista de ceniza. Como vemos ahora en alguna etapa en Bélgica o por ahí. Que acaban en el velódromo de Roubaix. Pues ahí en Mieres también hubo... Bueno, pero éramos siguiendo unos con lo que adelantados decía, a los tiempos. el empate a 12, seguimos con la segunda del partido. Y en esto que pues hay un jugador del Real Oviedo que desgraciadamente mete el pie y el balón que se cuela. Aquello fue, los que estuvieron en el partido y vimos que había gabardinas, volaban las gabardinas. Aquello fue, porque fue un partido 3-2, levantar un partido, fue realmente, quedó en la mente de todos aquellos que fueron a ese partido del año 56. En esa época, no sé si fue solamente esa temporada o esa temporada de la posterior, el Caudal llegó a rozar el ascenso a Primera División. No fue en esa temporada. Ese año, ¿no? En la temporada 55-56. ¿Sabes lo que sucedió luego? Que luego vino, como después del éxtasis de ganar el Real Oviedo, como que vino un bajón, ¿no? Entonces hubo resultados negativos y al final no pudo meterse en la promoción. Creo que el Real Oviedo, me parece que ese año, subió y el Caudal se quedó a las puertas, quedó cuarto. Yo he escuchado muchas veces, Luis, una historia, aprovecho ya que estás aquí para preguntarte, de un partido en casa en el hermano Santuña contra Osasuna, que el Caudal ganaba 2-0 al descanso, puede ser, y que luego perdió al final, que ese partido, según algunos, había como cosas un poco raras, como que el Caudal, como no podía subir por un tema de campo y de posibilidades, que a lo mejor igual... Pues bueno, no hizo mucho por ganar el partido. Mira, yo no quiero... Tú sabes que cualquier equipo en aquella época, jugar en Primera División eran unos desplazamientos... Ya. Mira, yo recuerdo cuando vinieron jugadores que traje de esa época, concretamente, y hay un jugador emblemático, porque fue 7 años jugador del Sporting, que se llama Germán, vino con 93 años a esa charla coloquio,
Y él contaba que cuando el Caudal iba a jugar a Cataluña, pasaba una semana allí, porque claro, no podía hacer el viaje en autobús y volver a la siguiente. Entonces, juntaban los partidos. Si jugaba, por ejemplo, contra el Girona y contra el Tarrasa, entonces jugaban en la misma semana. Y contaba esa historia, ¿no? Por eso quiero decir que Claro, es que ha un cambiado todo equipo mucho en... no podías hacer frente a lo que era ser Primera División. Pero no creo que fuera hasta ahí. Los resultados a veces Sí, bueno. parece que... También luego se vas a- hace una leyenda y supongo que también eso, les gusta como adornarlo todo, ¿no? Sí, sí. Ahora que decías de Terrassa, hay un partido que no quiero olvidarme, un partido en Terrassa que a falta de 21 minutos perdíamos 4-0 y se remontó 4-5, ¿no? Sí, eso era una liguilla de ascenso. Era una liguilla, digo una liguilla porque había implicados otros equipos, que era, me parece, el Zamora, estaba el Eibar, estaba el Alavés y el Tarrasa. O sea, dos de ellos en primero ahora mismo, el Eibar y el exacto. Alavés. No, y estos jugaban la liguilla y el Caudal jugaba esa liguilla. Y ahí fue, concretamente, en el 51, fue cuando ascendió el Caudal Deportivo. Porque en esa liguilla, juntamente con el Alavés, subieron los dos a segunda división. Y en ese partido que tú refieres, fue un partido que yo tengo una grabación que cuando hagamos la exposición del Caudal Deportivo, que será en mayo, ahí en la Casa de Cultura de Mieres, pues se va a poner, ¿no? Entonces era un poco el relato del comentarista, por cierto, te lo digo, era hermano de Ricardo Vázquez Prada, el que retransmitía el partido vía telefónica a Asturias. Era, me parece que era, no sé si era el 24 de junio. El día de San Juan. Sí, y entonces contaban los que vivieron aquella época que primera parte 4-0, el hermano de Vázquez Prada digo, mira, yo no sigo retransmitiendo porque esto no se puede aguantar. Y entonces había en el banquillo del Caudal uno que fue exjugador del Caudal y hacía las funciones de delegado del equipo y dice, bueno, pues cojo yo el telefonillo y empiezo a retransmitir, ¿no? Entonces esa retransmisión empezó 4-0, empezó 4-1, 4-2, y entonces la gente ya empezó a escuchar la radio y a ponerse otra vez. Y llegó el 4-3, 4-4, y cuando se oye el 4-5, creo que, no sé si por Mieres había una procesión, se paró todo. Sí. La gente estaba en los bares escuchando el partido y salieron todos alborozados. ¿Por qué? Porque era un resultado importante dentro de la liguilla y con aquel resultado fue tan impresionante que pasó los anales del fútbol, remontar un 4-0. Bueno, hay algún equipo de superior que, como el Barcelona, que lo remontó, pero ya sabes, casi imposible, ¿no? Sí, sí, no, Después de un son 4-0 cosas que remontar, pasan una vez casi en la vida. De hecho, se llamaba el milagro pues pasó, de Terrassa, ¿no? Pasó. Tino, supongo que también cuando escuchas todas estas historias de los años 50 y 60, esa época gloriosa y también lo que hablamos, que el fútbol cómo ha cambiado, la verdad que la nostalgia tiene que ser importante, ¿no? Sí, siempre, y sobre todo porque al final tú no lo vives, te lo acaban contando y dices, joder, algún día podré ver yo algo parecido. Pues lo tuvimos, muchas. Ascensos, playoffs. Internacionales, grandísimos jugadores que al final, bueno, yo tengo un poco también de suerte, pues estoy un poco más metido, entonces, bueno, pues estás con los jugadores, te cuentan también historias y demás. Y sí es cierto que añoras a veces y coges un libro con la historia y dices tú, joder, pues mira que haber podido disfrutar de estas leyendas del fútbol, porque ahora también lo ves muy fácil porque es todo muy mediático. Pero claro, de aquella era que, pues ¿quién podía desplazarse a Terrassa a ver un partido del Caudal? Ya. Prácticamente nadie. Era contado. Entonces yo sí hay mucho mérito a ese tipo de gente y demás que te pasan historias, que tienen grabaciones en directo, claro, vídeo prácticamente imposible, radiofónica todo, prensa. Nosotros cuando empezamos a documentar un poco la web nueva y demás, tiramos de hemeroteca y al final yo cogía aquellos periódicos y era como estar viendo una película de ficción. Te contaban un partido en prensa igual que se cogió el balón por la banda y dices, pero bueno, sí. Sí, lo relataban de una manera totalmente Sí, literaria, ¿no? algo increíble. Claro, ahora con los medios actuales es mucho más fácil, pero es increíble. Tenemos también por ahí más fotografías, vamos avanzando en el tiempo, más actuales, rozando ya los años 60, vamos avanzando también hacia los años 70. El Caudal Deportivo, Luis, durante muchos años se mantuvo en eso, en segunda, luego volvió a bajar a tercera, pero siempre era un equipo como ascensor. No, mira, te cuento, en los años 50 fue cuando estuvo en segunda división. Sí. Luego se prolongó en segunda división porque no consiguió ascender, ¿no? Jugó promociones, equipos, pero muchísimos jugó. De hecho, creo que tiene el récord de campeonatos de tercera división, no sé si de España, ¿no? Sí. Es el récord absoluto. Son ahora 15 campeonatos.
15 títulos de tercera división, ¿no? Mirando un poco la historia, ya que vemos ahí antes, esta corresponde a los años 83-84, ya ves en el centro a Crispi, jugador del Real Oviedo, entrenador del Caudal. Ahí tenemos un internacional como Berto, tenemos jugadores míticos como Albertín, Guerra. Sí, ahí está Arias, que son precisamente hoy, estuvimos hoy con ellos porque hicimos una charla coloquio yo le llamé del fracaso al bronce, y es por lo siguiente: empezó en el año 74, acabó en el 2004. Año 74, el Caudal en esa temporada baja a primera regional. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Bueno, la siguiente temporada, de la mano de Valentín Piquero, ya sube, pero está el fracaso, la primera regional. Es la primera vez que bajaba la primera regional, digo, de la época moderna. Ya sabes que cuando empezó, claro, empezó la segunda regional, primera regional, pero ahí se bajó. O sea, algo se hizo mal, se bajó, y después hasta el 2004. Bueno, en todo ese periodo se jugó, bueno, te digo, mira, 9 años en Segunda División B se jugó. Hablo de 30 años, 74 al 2004. Hablo de 18 entrenadores. Una cosa curiosa, porque lo hablamos todavía precisamente con el capitán, con Arias, con Guerra y con Cobles. Y el 2004 fue cuando se retiró Cobles. Primero llegó Arias, luego coincidió con Guerra y luego Guerra coincidió con Cobles. 3 jugadores emblemáticos, Cobles 15 temporadas en el Caudal, no vio otro equipo nada más que el Caudal. Arias pasó por el Valencia, por las categorías inferiores, luego regresó a Mieres, y Guerra, bueno, hizo su vida deportiva principalmente en los equipos de Gijón, luego ya vino para Mieres, estuvo 11 temporadas en el Caudal. Hablamos con ellos y hablamos de la situación de cómo se vivía el fútbol de aquella época, los entrenadores, la gente, acudía de otra forma. No había tanto, hablamos de los años 70, había todavía población en Mieres, pero lo que no había era televisión. Hoy día sabes cómo funciona el tema de la televisión. Ha cambiado todo totalmente. Y entonces la gente vivía el fútbol, ¿no?, de otra forma. Y en los años anteriores fue una época también gloriosa del fútbol en Mieres. Y digo gloriosa porque en tercera división tuvimos 3 equipos. En la década de los 60 estaba el Deportivo de Turón, estaba Santa Marina Club de Fútbol y estaba el Caudal Deportivo. 5 años coincidimos en tercera división, 3 equipos, digamos, en un concejo. Ya me dirás tú, ¿dónde encuentras 3 equipos en un concejo? Difícil, ¿no? Aparte una tercera seguramente mucho más dura, a lo mejor que hoy en día, que hay equipos en segunda B, el propio Caudal, el Lealtad. No, pero mira, hay también en tercera división, en todos estos años había incluso interautonómicas. Ahora antes era interregional. Había equipos gallegos, había equipos vascos, cántabros, y normalmente algunos castellanos, y era una especie de segunda B antes de formarse la segunda B, que fue otro de los saltos importantes, que fue en el año 76-77, cuando se formó la segunda B, y el Caudal formó parte de esos primeros equipos, porque primeramente fueron 2 grupos. Había equipos, bueno, desde el Huesca, Tenerife... El Real Oviedo en esa época. Estaban en segunda división B, equipos que, claro, ahora los ves y dices, ¿dónde están unos y dónde están otros? Yo me estoy acordando del Villarreal, hace unos 24, 25 años, tuvo una especie de hermanamiento, por así decirlo, con el Caudal Deportivo. Hubo jugadores como Parra, como Samuel, que se fueron al Villarreal, de aquella era un equipo de segunda B, que parecía que tenía cierta pujanza. Ahí es donde empezó. Y estuvo a punto de llegar a una final de la Champions hace 10 años. Pues sí, así era, porque... Recuerdo yo ese partido, porque fue un partido de Copa del Rey. Habíamos eliminado a varios y nos tocó con el Villarreal. Aquí ganamos 1-0 y allí perdimos. Pero el papel, como tú bien dices, de Iván Parra, canterano, y de Samuel, que luego jugó más equipos y tal en Asturias, pues hizo que esos 2 se marcharan a la siguiente temporada para el Villarreal. Los 2 consiguieron el ascenso ahí fue el Villarreal. Pasó a segunda división, estaba un asturiano, Llaneza, que todavía sigue al frente de... Bueno, es un emblema en el club castellonense. Y ahí empezó a subir el Villarreal. Fue casi como un punto de inflexión, ¿no? Nosotros quedamos un poco ahí atascados y ellos, evidentemente, también la pujanza económica, que a veces también arrastra el tema deportivo. Bueno, se nos está echando el tiempo encima. Tenemos aquí, aparte de la camiseta del centenario, que vemos con el logotipo, con la lámpara minera, con el balón, con también el emblema de la industria, el Centenario Caudal Deportivo 1918-2018. Tenemos también este detalle, que es algo que también entregáis a los jugadores. Estas charlas que hacemos es un poco para los jugadores, entrenadores, por cierto, también estuvieron con nosotros. Hicimos un especial de guardametas, ¿no?, en los cuales, estaba anunciado que venía Lombardía, que es el famoso portero del Real Oviedo, que jugó en el Caudal.
Entonces no pudo venir porque tenía otras cosas, pero porteros emblemáticos como vino Mateos aquí en Asturias. Sí, hombre, Mateos es un mito Mateos, del fútbol tú fíjate, asturiano. con García Cuervo, en los años 80, concretamente, no sé si fuera 85, 86, fue el portero menos golado de España, con 14 goles, Mateos. Sí. Además, bueno, lo que pasa es que le hizo su vida deportiva en el Deportivo de Turón. Cuando ya llegó a Mieres ya tenía 30 años, donde estuvo ya 6 temporadas. Mateos hasta los 40 y tantos siguió jugando. Cuidado. Eso y todo un emblema del deporte asturiano, porque todavía hoy, cuando llegamos a la charla, digo, bueno, ¿qué te dedicas? Cuando lo llamé por teléfono. No, estoy aquí jugando con un grupo de empresas, que estamos en el fútbol de empresas. El Mateos merece un documental y casi una serie de televisión, porque es una cosa espectacular. Yo creo que no hay en España un caso similar. Tenéis también el libro del centenario, que supongo que se puede encontrar en librerías de Mieres en particular, para todos los aficionados que quieran. Sí, a través de la tienda oficial del club. Está en la librería La Pilarica, en Calzado Sardura, y en la tienda, bueno, que te digo, la tienda oficial, tienes toda la información del centenario del club. Sí, tienen fotos, de texto, club, equipos. Sí, incluso además muy bonito porque en las últimas páginas tenemos las clasificaciones. Las clasificaciones donde ves los equipos donde pues, se juntaban con el caudal, ¿no? Con las clasificaciones. Año a año, en las fechas importantes, un desglose de lo que pasó en esa temporada. No, el libro está muy currado y aquí tenemos también, bueno, la época un poquitín más actual ya, con el gran playoff del ascenso. Ese partido, bueno, quedaban muchas cosas por hablar, pero el partido en Cartagena yo creo que también fue un hito en la historia reciente del caudal. Y ahí, digamos, también muchas... Ahí fue donde volvieron un poco a reverdecer, los laureles. Pero sabíamos que nosotros las posibilidades, ya sabes, un equipo no era como en aquella época, el equipo hasta donde podíamos llegar, ¿no? Había buques que eran transatlánticos, ¿no? El último partido que jugamos, concretamente con el Hospitalet, recuerdo yo que aquí metimos un gol, era gol de Prosi. Por cierto, el gol, ¿te acuerdas? Porque salió hace poco Messi tirando una falta, engañando y tirando... Pues sí, hizo lo mismo ese día. Lo mismo. Sí. Ganamos 1-0, pero luego... La pena fue el balón de Borja Navarro, el partido de vuelta, de cara a cara delante del portero, que si llegamos a ese gol hubiésemos pasado la siguiente ronda. Mira, contra Leibar, seguramente. El Hospitalet de aquella que estaba arriba, ahora está en tercera división. Quiero decir que hay muchas vueltas en el fútbol, ¿no? Sí, no, la verdad que bueno, también es lo que tiene el deporte, que también es la gracia, por eso también engancha a tanta gente, que al final no es matemático y no es predecible. Como decimos, estaríamos horas aquí hablando del caudal, preguntando si sale en el libro nuestro compañero Chusi, que fue Pichichi en tercera en el año 93, me parece, con el caudal. Sí, precisamente comentamos un poco hoy que hicimos la charla de esos años, donde conjuntamente con otros jugadores cedidos por Real Oviedo estuvieron en el caudal deportivo. Y Chusi era uno de ellos, porque yo me acuerdo que era delantero, que bueno, metía goles, estuvo también en el Avilés, creo. Sí. Pero bueno, en aquella época había muchos jugadores que realmente de Oviedo, vinieron muchos, en esta época te estoy hablando, ¿no? Jugadores como emblemáticos Carlos Mario, Amarildo, Balmori, Mendoza, qué sé yo, Tommy, te saca una retaíla, Helio... El trasvase de jugadores entre los equipos asturianos a ese nivel siempre es importante. Además, había un poco de concierto entre el caudal y el Real Oviedo en aquella época, entonces había pues cesión de algunos jugadores. Sí, es importante que se ayuden los equipos entre ellos, sobre todo eso con la... Cosa que no ocurrió este año, desgraciadamente, porque nosotros esperábamos que a lo mejor el Sporting de Gijón, a lo mejor, porque ya ves cómo tiene el Sporting B, que está primero, es la sensación de la liga. De mucha calidad y, bueno, pues podían haber apoyado a lo mejor un poco digo, al caudal a poder mantener a un equipo que realmente, pues... Siempre hablamos del fútbol vasco y de todo lo que tenemos que aprender de ellos. Los equipos vascos siempre se ceden jugadores y se ayudan entre ellos. Aquí no pasa. Tino, Luis, ha sido un placer. Bueno. Que sigan los actos del Centenario del Caudal, que sigan siendo un éxito. Recordamos que los amigos que quieran adquirir el libro del Centenario lo tienen a su disposición en la librería de Pilarica y en Calzado Sardura. Y bueno, seguirán los grandes actos del Centenario durante todo este año y ojalá también pues, se cumpla el milagro y se salve. Es un detalle nada más. Estoy información privilegiada para vosotros y os lo doy. Dime. El día 18 de abril, el cupón de la 11 va a salir el caudal deportivo para toda España. Pues... El logo del caudal, en el cupón de la 11 el día 18, queremos hacer un poco de publicidad y la 11 de Asturias, a través de Madrid, pues nos ha hecho ese gran favor
le dan publicidad al Centenario del Caudal Deportivo. Pues que todos nuestros amigos lo recuerden, que el 18 de abril hay que comprar el cupón de la 11, que sale el caudal de Mieres, incluso te pueden tocar un dinero, que no está nada mal. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, seguiremos, como decimos, informando del Centenario del Caudal y nosotros volvemos mañana otra vez a las 9:30 en Diario Vince.